En una persona diestra, la mano izquierda representa la mochila kármica. Como está basado en los Vedas, en la filosofía india contempla la reencarnación. Entonces, sí que en la mano podemos estudiar esa mochila kármica que comprendería pues, como 3 reencarnaciones anteriores. La mano derecha en una persona diestra nos indica qué está haciendo la persona con esa mochila kármica, con esas capacidades, con esas herramientas que hay en esa mochila kármica, con esas cualidades. Hay una cosa importantísima, las manos cambian constantemente. Una persona que venga hoy a mi casa o estoy yo haciendo un estudio de manos a alguien, en este momento la mano no estaba igual hace 2 años ni va a estar igual dentro de 2 años. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Los del Más Acá. Hoy tenemos al Team Gafapasta, como yo digo, porque es que de verdad se nos ve venir aquí a los modernos del Más Acá. Y bueno, hoy damos la bienvenida a Cristina Soto, que nos va a hablar de algo que, si nos remontamos a la antigüedad, ¿no? Es algo típico de las brujis de antiguamente. Pero la novedad, y a lo que ha venido Cristina a contarnos y a despejarnos estas dudas, que es la lectura de manos, pero no como la conocemos vulgarmente, que es el tema de la adivinación, sino como quirología védica. ¿Os habéis quedado igual que yo, verdad? Bueno, pues tenemos a Cristina, bienvenida para que nos ilustre. Hola Cristina, bienvenida. Gracias, Miguel, muchas gracias. La verdad que está genial. Bueno, lo primero que hay que decir es que Cristina es medium, ¿vale? Para los más puristas del canal, ya sabéis, nosotros siempre traemos medium, pero además lo curioso de esta historia, yo solo sé un poquito, porque empezamos a grabar el episodio y tuvimos un problema técnico y hemos tenido que volver a repetir parte, así que lo siento, sí, hay algo que ya sé. Entonces, cosas del Mercurio retrógrado. Mercurio retrógrado. Entonces, el tema es que lo curioso de esto es que ella es medium, pero la mediunidad ha llegado después de la quirología. Y aquí es lo interesante, ¿no? Lo curioso. Entonces, es algo que nosotros llevamos mucho tiempo con ganas de traer al canal, pero no encontrábamos muy bien la forma, ¿no? Y como el azar, las sincronías. Las sincronías son así de maravillosas. Estando cenando con una pareja que adoramos, nuestros amigos queridos Esther y Marco. Marco, que me he quedado en babia, perdón. Es que os queremos un montón, de verdad. Un besazo enorme. Pues hablando del tema, mira, yo me gustaría traer a alguien así. Dice, espérate que tengo a tu chica. Y efectivamente. Y aquí la traemos para que la conozcáis. Cristina, bienvenida. Muchas gracias. Y bueno, cuéntanos, ¿qué es la quirología védica? Primero, porque es lo que nos estaremos preguntando todo. Muy bien. Bueno, la quirología védica trata del estudio de las manos. Sí que es verdad que tiene similitudes con la quiromancia tradicional, porque realmente las dos se dedican al estudio de manos. Pero sí que es verdad que históricamente la quiromancia está enfocada desde un punto de vista más adivinatorio. Se dedica al estudio de las manos enfocándolo como medio predictivo. Aunque sí que es verdad que en los últimos tiempos hay quirománticos, personas especializadas en quiromancia, que también se desvinculan un poquito del asunto adivinatorio. Se dedican también a profundizar en la esencia de la persona a través del estudio de manos. ¿Qué ocurre con la quirología védica? ¿Qué es la quirología realmente? La quirología ya se desmarca de la quiromancia porque la quirología se dedica a estudiar la forma de la mano. Anatómicamente se dedica pues esto, la forma de la palma de la mano, los dedos, las uñas también son objeto de estudio y bueno, claro, esto ya marca una diferencia con la quiromancia, con carácter general. ¿Pero qué es la quirología védica? La quirología védico viene de los Vedas, que es unos libros que compilaban un montón de áreas de conocimiento que tienen 5.000 años, que proceden de la India y que agrupan, como os digo, un montón de áreas de conocimiento, entre ellas la astronomía, la astrología y dentro de ellas ya la quirología o quiromancia, hablando en general, el estudio de las manos. Se trata realmente de ver la influencia que tienen en nosotros, en las manos, que tienen un montón de terminaciones nerviosas que enganchan, que enlazan con el cerebro,
trataría de ver y estudiar el impacto o la influencia que tienen los cuerpos celestes, y miro hacia arriba, los cuerpos celestes en nuestras manos, ¿no? Y en nosotros, por tanto. No es casualidad que, por ejemplo, esta almohadilla que hay aquí, la que está debajo en la base del dedo índice, se llama el monte de Júpiter, con el dedo de Júpiter. El dedo de Júpiter y el monte de Júpiter, aprovecho ya para decir, para abrir boca, que está relacionado con el concepto de si la persona es consciente de su propósito en la vida. La almohadilla, por ejemplo, que hay aquí, que es el dedo corazón, debajo del dedo corazón, es el dedo y el monte de Saturno. Este monte a mí me gusta mucho porque engancha mucho con el arcano del ermitaño. El mundo introspectivo, la capacidad introspectiva de la persona, descarbe personal, descarbar, que es lo que hace la quirología védica, y también analiza la perseverancia, la constancia con la que la persona acomete los proyectos, tanto a nivel vital y esencial, que es a lo que yo me refiero, el objeto de estudio para mí, como a nivel laboral. Hay mucha gente que tiene varias líneas del destino, y ya paro de momento, y hay gente que dice, ¡ay, tantas líneas del destino! Pues parece que voy como pollo sin cabeza por la vida, ¿no? No, realmente en una vida hay muchas vidas, y precisamente vamos acometiendo proyectos, los dejamos, los retomamos o no, depende, y ahí está un poco que a veces entramos en conflicto, es un ejemplo, por eso. Hay gente que piensa, dejo una cosa y no tengo constancia. No, vamos a ver qué pasa, porque dependiendo de dónde nazca la línea del destino, que su meta precisamente idealmente, que no hay mano ideal, es el monte de Saturno, depende también, pueden hacer del monte de la luna, pueden hacer de la base de la mano, de la línea de la vida. Pues ya os anticipo que en quirología védica una línea de la vida más corta, más larga, no determina que la persona vaya a vivir muchos o pocos años, más bien va enfocada a cómo vive esa persona, porque la línea de la vida es el cable de nuestra energía. Y ya me callo. Vale, me han surgido muchas dudas. No, estoy seguro que todos nos estamos tocando la mano al mismo tiempo y mirándonos las líneas, o sea. Porque mi línea de la vida acaba aquí. Yo la tengo partida, o sea, yo la tengo aquí partida. Hay un hueco. Pues en tus primeros años de vida, pues parece un solapamiento, parece un proceso gradual de cambio, eso habría que verlo. A ver, vaya por delante que cuando vemos una línea, esto no determina el estudio de la mano. O sea, en las manos, un estudio ideal, un estudio bien hecho, como Dios manda, se enfoca en las dos manos, en ambas manos. Y además, os comento también, en una persona diestra, la mano izquierda representa la mochila kármica. Como está basado en los Vedas, en la filosofía india, india contempla la reencarnación. Entonces, sí que en la mano podemos estudiar esa mochila kármica que comprendería pues como 3 reencarnaciones anteriores. Entonces, en esa mano izquierda, en una persona diestra, insisto, podríamos ver qué es lo que tiene de serie de 3 reencarnaciones anteriores y también a dónde vuelve en su momento actual. Como cuando la cabra mira al monte, pues vuelve a su yo auténtico. Y la mano derecha en una persona diestra nos indica qué está haciendo la persona con esa mochila kármica, con esas capacidades, con esas herramientas que hay en esa mochila kármica, con esas cualidades. Si es consciente de estas capacidades, qué está haciendo con ellas, el grado, como os digo, de evolución. Entonces, en una persona zurda se invierte. La mano izquierda sería el momento actual y la mano derecha sería esa mochila kármica de la que os hablo. Entiendo. Y Cristina, ¿en qué momento de tu vida te da por decir, narices, voy a estudiar quirología védica o voy a ver el tema de las manos? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué trauma tuviste ahí? Que, hombre, trauma te dan tetas, ¿no? No, sí, pero tiene su sentido. A ver, yo vivo en Toledo, cerca de Madrid, para las personas que no residan en España, pero yo soy de Gijón. Yo siempre digo que yo soy asturiana, yo soy de la zona norte de España, soy gijonesa y yo me crié allí. Y sí que es verdad que mi madre sí que tenía un libro de quiromancia que siguen vendiéndose en Wallapop. Por ejemplo, yo lo tengo, un tocho de libro, y ahí sí que empecé yo a... hombre, también lecturas de serie, me refiero. Es esa mochila kármica que todos llevamos, que no, la cabra que tira al monte, no lo podía evitar.
lo correspondiente al plano espiritual, me llamaba, pero claro, eres pequeña, eres jovencita, y bueno, pues es como instintivo, es como los niños pequeños, no, realmente vas a ello, pero tampoco te planteas el porqué. Entonces, bueno, este libro fue un poco mi punto de partida, un libro que se llama Quiromancia, ya te os digo, un texto tremendo, y bueno, pues a medida que fui cumpliendo años, acabo de cumplir 56, pues bueno... muy bien llevados, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Pues bueno, he seguido estudiando las manos. Después, bueno, circunstancias de la vida, los niños, te casas, tal y cual, bueno, un poco como que en una vida hay muchas vidas, ¿no? Es lo que os decía del tema de la línea del destino. Lo coges, lo dejas y demás. Y sí que es verdad que hubo un momento, no hace muchos años, que profundizando más, continuando esa profundización en el estudio de las manos, basada inicialmente en la quiromancia, me formé y demás, pero me sentí un poco como estancada, porque el tema adivinatorio, pues yo lo respeto, por supuesto, y es muy interesante, pero es lo que pasa con la quirología védica. ¿Qué información tenemos en las manos? ¿Qué nos resuena? ¿Qué nos representa? ¿Con qué estamos a gusto? Dicho así en plan más informal. Entonces, pues bueno, di con una formación en un centro de Canadá, el Instituto Birla, con B, y esto es quirología védica. Eso es, me refiero, ese centro imparte quirología védica. Y empecé a formarme y ahí dije, ahí es, esto es. Tengo que nombrar también a Josep Fàbregas, que es un señor que tiene 80 años, que es de Cataluña, que es un erudito en un montón de materias, numerología, quirología védica, y por un vídeo de YouTube, escuchándolo un día, un sábado por la mañana, él mencionó el Centro Birla. O sea, tengo que... Josep Fàbregas, el Centro Birla, y dije yo, ¿esto qué es? El Centro Birla, y ahí ya fue mi enganche con la quirología védica. Y dije, ahí es, repito. Ahí, tu Hogwarts particular, ¿no? Como el de todos. Todos hemos tenido un Hogwarts particular, el tuyo fue ese. ¿Y qué fue lo que más te sorprendió cuando llegaste a ese inicio, ¿no? Cuando llegas y empiezas a descubrir la quirología y empiezas a estudiar, ¿qué fue lo que más te voló la cabeza? Pues el enfoque que le daba, el enfoque de escarbe personal, el enfoque de que la persona se recuerde, entre paréntesis, conecte con su naturaleza esencial, se recuerde, es como un GPS, ¿no? Recalculando, redirigiendo. Muchas veces, cuando por ejemplo hay alguien que se interesa por mi trabajo y me pide un estudio de manos, ya sea presencial, aquí en casa, como a distancia, que también lo realizo a base de fotos, pues sí que hay personas... la edad, la verdad es que, hombre, hay una media, 40 y tantos años, 50, pero no hay edad. Yo he estudiado manos de personas menores de edad que han venido aquí, algún progenitor acompañándole, la madre concretamente. ¿Y qué es lo que nos preocupa? Pues se sienten un poco, se boicotean a sí mismos, nos boicoteamos muchas veces a nosotros mismos. No somos capaces, no reconocemos nuestras capacidades, no las identificamos. A nivel emocional tenemos como un hándicap también de esto me gusta mucho, pero me da vergüenza porque no va a gustar, me voy a sentir sola en esto, solo en esto, no voy a tener dinero, no voy a tener tiempo, pero hay que identificar de qué está hecha la persona, de qué estamos hechos. Y eso te pone muy en paz. La quirología bíblica, yo lo que veo es que cuando yo realizo un estudio de manos, la gente, o cuando a mí me lo realizaron en su momento, te pones en paz. Porque no solamente puede haber algún matiz adivinatorio. A ver, esto es importante, porque claro, una pauta, por ejemplo, de comportamiento emocional a través de la línea del corazón, que es esta, o cómo gestionamos nuestros pensamientos a través de la línea de la cabeza, que es esta, compromete, cómo no, de alguna manera, nuestro futuro, como mínimo, más cercano, más a corto plazo. Pero más allá de lo adivinatorio, sí que es verdad que la línea del corazón nos indica cómo gestionamos nuestras emociones, la línea de la cabeza, cómo pensamos. A veces estas dos líneas se funden, formando una sola línea que se denomina la línea simiesca. Cómo vivimos, momentos de nuestra vida que bueno, es una línea continuada, la persona está como en conflicto, no pasa nada. En una vida hay muchas vidas. Igual hay solapamientos de línea, no hay rupturas. Igual personas que vienen, tengo una línea de la vida corta, pues igual no era corta la línea, como me estoy acordando de un caso concreto. Era una línea que a partir de un momento determinado, que este es el nacimiento de la línea de la vida de vida es esta. Entonces, el nacimiento es aquí. Entonces hay veces que la línea de la vida a partir de aquí, por ejemplo,
en vez de tener un trazado más potente, digamos, más marcado, pues al final durante un tiempo tiene un trazado menos marcado. ¿Por qué? Pues porque la persona tiene menos energía, porque igual hay alguien en su familia que está enfermo y que se tiene que cuidar de esa persona, pero no pasa nada, porque para eso está la línea del destino, que bueno, es una línea que atraviesa la mano, pueden hacer de distintos puntos de la mano, para hacer de tapón de la línea de la vida si hace falta y, digamos, minimizar el impacto de esa falta de energía. La línea de la vida nos da energía, es el cable de nuestra energía, pero una línea del destino, que yo lo he visto ya en varias personas, pues si tu destino, digamos, a lo que te dedicas a nivel esencial, no hace falta que sea laboral, te representa y tú estás enfocado en esto, pues no hay dificultad que se te presente que no puedas afrontar. Con una armadura, digamos, esencial, importante, un norte importante, algo que a ti te guste, insisto, que no tiene que tener que ver con tu vida laboral, con lo que te da de comer, perdonadme así que lo diga, pues puede, digamos, reforzar una línea de la vida en algún momento debilitada. Entonces, bueno. Vale. Y a la hora, cuando hablas por ejemplo, de que hace un estudio de manos, ¿vale? Alguien viene a tu consulta y empieza a revisar sus manos, empieza a tomar tu apunte. Toda la consulta, digamos que te basa el 100% en los rasgos de las manos, o adicionalmente recibe algún tipo de input a nivel de imagen, de sensación, y es un cúmulo de cosas. Como por ejemplo el caso, por poner una similitud, ¿no? Por ejemplo, como me pasa a mí con el tarot, que la carta me da una información, pero yo voy complementando con mis sensaciones y con lo que yo veo. Claro, sí, esto ha tenido como dos fases, ¿no? Al principio, yo los estudios que hacía me ceñía en los conocimientos que he ido adquiriendo con el paso de los años con las formaciones. Pero sí que es verdad que de forma inconsciente yo al final me metía en una turbina, que es como un canal como de información, como cuando te haces una resonancia, te haces un tal y te metes en esos túneles, ¿no? Más o menos abiertos, y yo percibía, pero de forma inconsciente en una primera etapa, que me llegaba información. Me llegaba información, no era clariaudiencia propiamente dicha, pero porque a mí siempre me ha llegado información desde pequeña, pero yo no lo había, digamos, relacionado. Pero claro, una vez que yo ya me empecé a formar en mediumnidad, empecé ya a constatar que esa información estaba directamente relacionada con mediumnidad o lectura psíquica, que no es lo mismo y que hay que saber distinguir y ser honestos además a la hora de planteárselo a la persona consultante. Sí que es verdad que primero, caliento motores con todos los conocimientos que tengo, le voy comentando a la persona. Y sí que es verdad que cuando ya estoy muy venida arriba con el estudio, ya tengo, digamos, en la coctelera, voy metiendo elementos en la coctelera porque yo quiero que esos elementos sean coherentes. Claro. Entonces voy viendo relación entre la línea del corazón de la mano izquierda con la línea de la cabeza de la mano derecha. ¿Por qué está configurada? Pues porque resulta que en la línea del corazón tienes tal signo o está configurada de esa manera. Y una vez que yo tengo ya la carcasa, la armadura, el chasis de lo que es, y yo ya además estoy tranquila, que ya es complicado que esté tranquila, pero yo estoy tranquila, pues es verdad que me llega información y ya le comento a la persona, y sí que es verdad que hay veces que me comentan, pero ¿cómo es posible? El otro día me ocurrió, con toda la humildad del mundo lo digo, por favor, pero sí que me ha pasado alguna vez, y hace poquito me ocurrió con una consultante que dice, pero ¿cómo es posible si esto no lo sabe nadie? Hasta yo digo, bueno, pues yo te lo he comentado. Entonces, bueno, pues es información que me llega. Insisto, no es clariaudiencia, pero siempre desde pequeña, en Gijón, sí que es verdad que es como la conciencia. Yo pensaba, un petito grillo que tengo aquí, ¿no? La voz de la conciencia. Pero claro, después tú ya, a medida que vas recibiendo información más contrastada, más fidedigna, verificada, con detalles, porque cada medium, cada maestrillo tiene su librillo, cada uno Correcto. Percibimos de una manera. Hay tantos mediums o como formas de lavar los cacharros, ¿no? Como personas hay en el mundo, pues lo mismo. Pues yo ya voy creyéndome, porque esto es así, creyéndome y verificando que esa información pues es veraz y viene, bueno, pues me la proporcionan, y yo pues muy agradecida de poder ayudar a esa persona complementándolo con mi estudio de quirología médica. Claro. Ya Y ahora,
Y antes de meternos en todo el tema de mediunidad, por ejemplo, ¿en qué puede ayudar un estudio de quirología védica? Es decir, o normalmente qué busca la gente, ¿no? O para que la gente entienda, más allá de la curiosidad, de decir, vale, mírame cómo soy, mírame mis vidas pasadas y demás, pero en qué, a efectos prácticos, en qué me puede ayudar a mí una lectura de quirología. Sí, pues lo he comentado antes un poquito, en que la persona se recuerde, se reconozca, confirme sus capacidades y sus cualidades, cosas que igual ha olvidado. Personas, por ejemplo, de 40 y tantos años, por ejemplo, que es un poco la ratio, la media que suelo tener yo de edad, aunque ya os digo que ha venido gente mucho más jovencita y gente más mayor, pero sí que es verdad que hay gente en determinadas épocas de su vida, aquí ya da igual la edad que tengas, que te planteas, te preguntas cosas, te haces preguntas, ¿no? ¿Valdré para esto? Porque hay gente que igual ha tenido ya éxito profesional y tiene su familia y están contentos y demás, pero les falta algo a nivel esencial, ¿no? Entonces, confirmar una cosa muy básica, alguna afición que tenga o conocerse a sí mismo y no boicotearse. Yo os digo que muchas veces pues las emociones, cuando queremos acometer algún proyecto o nuestra forma de pensar, ¿por qué no acometer un proyecto? ¿Por qué no embarcarnos en esto? O igual no es el momento. Oye, pero tú tienes la mano bien armada para poder hacerlo, ¿por qué no, no? Entonces Claro. que la persona confíe aún más en sus capacidades y también, a ver, hay mucha gente que me demanda estos estudios por mera curiosidad o porque ya toca en su vida, porque hay gente que me pregunta y yo siempre digo, tienes que estar en ese momento, entre comillas, en ese momento. Y es verdad que al cabo de unos meses o al cabo de un año o más, me dice, Cristina, por WhatsApp o por teléfono, ¿te acuerdas de mí y tal? O sea, que también depende mucho de la persona, del momento en el que esté. Y sí, ¿qué mito te gustaría? Porque claro, a ver, la lectura de mano, como la conocemos tradicionalmente, ¿no? ¿Quién no lo ha visto? Desde pequeños siempre hemos visto la típica brujita de feria que te lee la mano. En las películas siempre la bruja, ven, que te lea las manos. Es como, hay muchos mitos. ¿Cuánto que me puedes ver el futuro en las manos y cosas así, ¿no? Creo que es de las cosas más antiguas o de las artes más antiguas que hay a nivel de esoterismo, brujería, como lo quieras llamar, ¿no? Es decir, es siempre así. Hasta los hijos que vas a tener, Claro, me acuerdo que decían, algún no sé qué va a tener dos. Claro. Y si te O algo forma de la eso, M ¿no? en la mano, es la muerte y cosas así, ¿no? De chicos que no hemos jugado a eso. Entonces, dentro de todo esto que nosotros conocemos culturalmente, o esta cultura que a nosotros se nos ha facilitado por un sitio o por otro, ¿qué mito te gustaría desterrar sobre la quirología, sobre la lectura de mano? ¿Qué mito me gustaría desterrar? Ante todo, normalizar todo lo que está asociado al plano espiritual. Aquí igual ya incluyo también un poco el tema de la mediumnidad, pero es verdad que hay gente que me pregunta y yo dejo siempre muy claro cómo trabajo, porque claro, hay gente que piensa que es adivinatorio y hay personas a las que les da miedo el tema adivinatorio. Las películas de Hollywood, con todos mis respetos, han hecho mucho daño. Yo he impartido talleres sobre esto, a mí el género de terror me aterra, a mi marido le encanta, por ejemplo, pero sí que es verdad que, claro, se va a mover un cuadro, se va a mover la lámpara, me va a pasar algo, no sé, voy a tener una maldición si remuevo algo de mi pasado. Total normalidad. Yo, el mito, si me preguntáis por algo, en mi caso es eso, desterrar y dar normalidad a lo que es todo el plano espiritual. No pasa nada. Oye, y si se mueve un cuadro, tampoco pasa nada. Es que están deseando comunicarse con nosotros desde el plano espiritual. Aquí estoy yo quizás un poco con el tema mediunidad, pero también va en el saco el tema de la quirología védica, del estudio de las manos. No pasa nada, no tengas miedo. Sí, porque hay gente, claro, que también enfrentarse a un espejo, iba a decir una palabrota, a un espejo, a su propio espejo, ¿no? Da un poco de sustito, da un poco de respeto. Y tanto. Y quieres vivir en tu zona de confort, no quieres salir de ella. Entonces, bueno, yo agradezco mucho a las personas que recurren a mí y para mí es una responsabilidad tremenda, además, la confianza que depositan en mí, pero también reconozco que tienen un par de narices de enfrentarse, porque yo en mis estudios
otro mito. Yo en dramatismo es fuera, es decir, si yo veo una línea del corazón que está asociada a cómo gestiona la persona sus emociones, no si se va a hacer una red social para conocer parejas o si se va a divorciar o no, que eso, como os he dicho antes, puede condicionar cómo gestiona sus emociones en su gestión sentimental, pero Claro. yo, cuestiones sentimentales, en un momento dado ya muy elaborado, en una fase muy elaborada del estudio, puedo ya Ya. comentar algo si lo veo. Si no, no. Cuestiones de salud para mí también hay que tener mucho cuidado con esto, mucho respeto, porque la gente tiene mucho miedo de que le diga que va a tener, le la va a va a salir dañar. aquí por la cabeza. Es que es complicado y tal. Claro. Entonces, yo el mito que cerraría es total normalidad. O sea, yo no te voy a decir si te vas a divorciar, si vas a tener un accidente de coche, no, yo te puedo comentar cómo vives la línea de la vida, cómo gestionas tus pensamientos y cómo gestionas tus emociones, cómo te comunicas en base a la línea de la comunicación, que es la línea de Mercurio, que es una línea que discurre normalmente por aquí. Puedo comentarte tus proyectos, tu perseverancia y formar todo ese chasis, ese engranaje tuyo para que te recuerdes y sepas cómo eres. O sea, Pero de los mismos fuera, porque no me gusta. claro, realmente lo que tú haces es desmontar la receta. O sea, tú estás cogiendo un plato y lo que tú haces lo deconstruyes. No me sale la palabra. Gracias. Lo deconstruyes y sacas los ingredientes. Y entonces, claro, al ver los ingredientes es como que refuerza esa carencia o ese miedo que tiene el consultante en ese momento. Es súper interesante Claro, esto, ¿eh? Claro, sí, pero hay una cosa importantísima, las manos cambian constantemente, o sea, una persona que venga hoy a mi casa o estoy yo haciendo un estudio de manos a alguien, en este momento la mano no estaba igual hace 2 años ni va a estar igual dentro de 2 años, o sea, las manos, todo este engranaje que tenemos, la forma de los dedos, hombre, la forma de los dedos, yo siempre pregunto, ¿te has pillado el dedo? ¿Tienes artritis? Claro. ¿Tienes algún problema? Manos que igual no tienen algún dedo, que también he estudiado manos y todo tiene su porqué y todo tiene su lógica, ¿eh? O sea, por eso os digo que dramatismo fuera. Hace poquito en Gijón, he tenido ocasión de estudiar una mano con esas características y es muy interesante porque tiene una lectura más profunda todavía. Cada dedo está asociado a una capacidad, a una cualidad. Entonces, por eso os digo que se marca todo lo que hay en la mano, se marca por impulso cerebral nervioso. Cualquier emoción, cualquier acontecimiento que nos ocurra, se marca. Y a mí me ha ocurrido, pues a medida que vas conociendo gente a la que le realizo estudios de manos, pues hombre, que hay gente con la que terminas haciendo cierta relación más personal, más amistad. Y me pasó no hace mucho con alguien al que le había hecho un estudio de manos, hará como 3 años. Oye, pues se vino aquí a casa y ya con la tontería, venga, pues unas improntas, porque yo en los estudios de manos presenciales utilizo una tinta especial muy parecida a la que se utiliza en las jefaturas de policía, en los Para la DNIs. huella. Claro, pero se quita estupendamente. Después, y sí, que efectivamente comparamos las improntas que tomé hacía 3 años o 4 con las actuales. Y sí que tenía la línea de la vida, la tenía un poquito más tensa, no formaba quizás un semicírculo, no era tan flexible. ¿Por qué? Pues porque esta persona había tenido un segundo hijo, su hijo es un bebé, trabaja, responsabilidades familiares, no dormía porque tenía unas ojeras, quiero decir, y entonces, ¿cómo vive esa persona? Pues un poquito más tensa, porque la línea de la vida se proyectaba además, invadía un poquito esta zona que es el monte de la luna, que está asociada a la luna, a las ideas, a la imaginación. Entonces, una línea de la vida así, no quiero extenderme mucho con esto, pero ya me vengo arriba, pues significa que vivimos, según estamos terminando algo, estamos pensando en lo que tenemos que hacer a continuación. Entonces, una mamá con varios niños pequeños, pues como comprenderéis, pues está haciendo previsión de todo lo que tiene que hacer a continuación. Pero sin dramatismo, simplemente es que no es poco y estás preocupada y ocupada y preocupada de lo que tienes que hacer. Cristina, comentabas antes lo de que la cabra tira al monte. ¿Esto por qué es? Porque yo te veo como el pastor que guía a las cabras a su montaña.
pero se ve que las montañas están equivocadas. Están en una montaña a lo mejor que la han subido porque les pillaba más cerca, pero deberían estar en otra, y tú es como que ayudas con ese estudio a orientar, ¿no? En capacidades y en todo lo que hablábamos antes. Pero comentabas el de que que la cabra tira al monte. ¿Pero por qué tira? ¿Por qué volvemos? ¿Porque en algún momento supimos el camino o supimos lo que éramos y perdimos la noción? Claro. ¿O por qué comentas esto así? Claro, sí. Cuando he dicho que la cabra tira al monte, me refería en una persona diestra, por ejemplo, la mano izquierda, ¿no? Esa mochila kármica de la que os hablaba, en la que están las capacidades, cualidades o herramientas que tiene de vidas anteriores. Y a donde volvemos en momentos de nuestra vida actual, de nuestra reencarnación actual y sobre todo de nuestro momento actual, volvemos porque nos identificamos y porque necesitamos volver a nosotros mismos, a nosotras mismas. Entonces, por eso digo la cabra que tira al monte. Volvemos a nosotros mismos para, inconscientemente queremos como recordarnos. Sí que es verdad que de vez en cuando podemos tener algún déjà vu o podemos tener alguna sensación o alguna percepción, ya no de que, uy, yo eso lo he vivido antes, sino de recordar cosas, ¿no? Entonces, dentro de la reencarnación actual, sí que hay veces que en momentos que necesitamos parar, dramatismos fuera, ya lo he dicho antes, pero en momentos más introspectivos que necesitamos de estar, pues como las tortugas, ¿no? Que se pueden meter en el caparazón y decir, esto, dejadme un poquito que voy a estar yo conmigo misma, conmigo mismo. Entonces vuelvo a mí, vuelves a ti, Miguel. O sea, volvemos a nosotras mismas, a nosotros mismos para envolvernos de nuevo, aunque sea de forma inconsciente, de nuestra verdadera y auténtica esencia, ¿no? De lo que llevamos de serie. Y justo en una persona zurda sería al contrario, volvería a la mano derecha. Entonces, por eso digo que la cabra tira al monte, porque es, al final, la cabra tira al monte. Volvemos a nosotros mismos de una manera inconsciente a veces, ¿no? Y en esta mano, las dos manos cambian. O sea, no solamente cambia la mano derecha, cambia también la mano izquierda, en menor medida. Lo que pasa es que la izquierda representa lo más esencial de la persona. Por esto, en momentos un poco introspectivos, es meternos, como os digo de nuevo, para, digamos, volver a nosotros mismos, a esa mano izquierda en la persona diestra que nos representa, porque parece que lo necesitamos. A ver qué encontramos ahí, voy a volver a mí, y esa es una forma también de reconectar y de confiar de nuevo en nosotras mismas, en nosotros mismos, en recuperar esa confianza también y en identificar de qué estamos hechos, qué nos representa, qué no nos gusta, de qué están hechas nuestras emociones, que no pasa nada, que cada uno somos de una manera. Claro. Y Cristina, aparte, yo tengo una curiosidad, y ya antes de meternos con mediunidad, yo tengo una curiosidad, y es que, vale, podemos leer los montes, como has dicho, las líneas, incluso los lunares, por ejemplo. Hay gente, a mí es que esto recuerdo que una vez me dijeron que cuando tenía los lunares en ciertas posiciones de las manos también significaban cosas, ¿no? Y yo tengo dos justo muy chiquititos en el centro. Justo en el centro. O sea, son muy, muy pequeñitos, ¿no? Pero ¿lo ves? Justo en el centro. Y lo tengo en las dos manos. Una mano, acerca la mano, Miguel. Acerca la mano, por favor. A ver, espera. Pero tienes la línea del corazón. ¿Separa la mano un poquito? Vale. Curioso, vale. Vale, sí, ya está. Y en la otra mano también lo tengo. Se ve un poco menos, pero también lo tengo. Y entonces, claro, es muy curioso. Entonces, son claro, me dije... Los estigmas de Jesucristo. Eso soy yo, no lo quería decir. Soy yo... ¿Alguna pista os tenía que dejar? Eres el Mesías. El más acá. Potencia no más, si cabe, la capacidad o cualidad asociada a donde se encuentra, ¿no? No hay que confundir lunar, que yo creo que habría que mirarlo más en una foto o verlo más, porque ahora tampoco, pero no hay que confundir los lunares con puntos a veces un poco rojos, un poco negros, que tendrían otra lectura, ¿no? Nunca mejor dicho. Un lunar, tal y como, yo por ejemplo, suponiendo... Mira, tú también tienes tu lunar. Y la M de la muerte, o de Miguel. Estamos con los tremendismos, ya estamos de Miguel. Es que nos mola el salseo. Ya estamos con las preocupaciones. Pero sí, un lunar potencia la cualidad del sitio donde está. Mira, el otro día me comentaron una publicación de mi cuenta de Instagram
porque pregunté precisamente si teníais lunares en las manos. Ah, Y una mira. chica me escribió, tengo un lunar y tal, y era en el monte de la luna, si no recuerdo mal. El monte de la luna está asociado a estar en la luna. La intuición, la figura de la madre, cómo percibimos de forma objetiva el contexto, la realidad que nos rodea, la imaginación, la intuición, el plano espiritual. Entonces, claro, no vamos a decir que si alguien tiene un lunar en el monte de la luna, pues ya tenga capacidades, pues eso, ¿no? Muy Sí. potentes, o menos, o más. Pero sí que esto hay que tenerlo en cuenta, porque sí que ya nos da una pista sobre la inclinación de esa persona, que igual resulta, porque es que esto, fíjate, que hace años vino a mi casa una persona que no recordaba que tenía capacidades mediúnicas. Es que esto es muy interesante. Y yo no lo sabía, porque otra cosa que yo no quiero saber es la vida de las personas. No quiero parecer una maleducada, pero por ética, yo no miro redes sociales, ni miro nada de nada. Después, Claro. si me quieren comentar el estudio, yo encantada, porque eso va en pro de un estudio Claro. más operativo, por supuesto. Yo encantada. Pero sí que es verdad que yo no sabía nada de esta chica y ella no se acordaba, no lo recordaba. Y una vez que ella escuchó mi estudio, en aquel momento yo hacía estudios de 30, 40 hojas en PDF, documentos en PDF, ahora lo hago en forma de audios, lo gestiono de otra manera, pues sí que ella volvió a mi casa tiempo después para comentar el estudio, porque esta persona vive cerca. Lo había encuadernado, bueno, yo de verdad para mí le puse una portada, lo encuadernó y lo tenía subrayado. Y me dijo muy seria que ella, a través de ese estudio, había recordado que tenía capacidades y tenía conexión con el plano espiritual. No, sin entrar en detalles, sí que es verdad Sí. que terminó haciendo una formación de mediunidad tiempo después. Fíjate. Qué curioso. Porque ella Ese recordó como estudio una especie le como de- despertó eso otra vez. Sí, sí, se le despertó y me consta que esta persona ha retomado esa conexión que tiene, ha reconectado con el plano espiritual. Por eso os digo, fíjate, que en los estudios de quirología médica en este caso, pues mi objetivo es ese. O sea, pues mi objetivo es que la persona salga de mi casa o una vez que escuche los audios se reconozca, se ponga en paz consigo misma y disfrute de su esencia. Bien. Bueno, y ahora ya llega el momento, ¿no? Porque en tu caso, a nivel de mediunidad, a mí me llama mucha atención. Hasta ahora no hemos tenido el caso de alguien que lleve, o sea, poquito tiempo, ¿no? En el mundo de la mediunidad. Tú acabas de terminar tu formación o tu primera fase, porque ya sabes que yo soy de los que piensa que los mediums nos estamos formando toda la vida. Entonces tú acabas de terminar tu primera fase, ¿vale? Entonces también es interesante cómo has vivido esto y cómo estás viviendo, sobre todo el ahora, ¿no? Wow, he terminado mi primera fase de formación y me han soltado el mundo, ¿no? Esto me parece Sí. también importante e interesante de hablar. Entonces, ¿en qué momento llega la mediunidad y te planteas tú estudiar mediunidad? Sí, pues nada, pues os agradezco mucho, te agradezco mucho esta pregunta, como dicen. No, es verdad que esto me hace mucha ilusión hablar de esto también, porque yo me dedicaba hasta hace no mucho tiempo a hacer únicamente estudios de manos. Sí que es verdad que trabajo tarot con numerología, también es otro de mis registros, digamos, pero la mediunidad, pues realmente siempre he estado, es que te vas encontrando con personas en la vida, o sea, al final la cabra tira al monte y te vas encontrando con personas en la vida. Con cabras. Con cabras y con montes, y vas al monte y gente que te acompaña. Y es que cuando está de estar algo, al final ocurre. Otra cosa es que no queramos mirar hacia ello, tengamos miedo. Por eso mi objetivo es fuera dramas, fuera tremendismos, que no pasa nada porque se mueva un cuadro si se mueve, que tampoco tiene por qué moverse. Entonces, bueno, yo tengo que rápidamente tengo que hablar de mi amiga Pepa, yo tengo que hablar de ella. Bueno, pues yo soy funcionaria y bueno, pues mi primera jefa fue Pepa, a ver si no se me quiebra la voz. Pepa falleció hace 20 años y Pepa, pues digamos que fue la primera persona con la que yo ya hablé abiertamente de este tipo de cosas. Pepa, su marido también, Manuel, y gracias a ella pues conocí los libros de, no sé si lo conocéis, Daniel Meroy, Angie Boudin, no sé si les conocéis, es un matrimonio francés muy interesante, con libros pues sobre viajes astrales, bueno, todo este tipo, ellos tienen capacidades, es tremendo. Y os recomiendo la obra que tienen porque es muy, muy interesante. Y bueno, pues ahí empecé, pero bueno, lo típico, después
mis hijos, he tenido varios hijos, el trabajo, las obligaciones y tal, y tuve como un parón. Y sí que es verdad que bueno, pues lo retomé, te encuentras gente, insisto, y sí que, bueno, pues conocí a una persona, a Luis, que es un experto en cuencos tibetanos, y yo quería tener un cuenco tibetano, pero yo siempre pensaba, no, pero me lo tiene que vender alguien concreto, no me quiero enrollar mucho. Y al final conocí a Luis, a su mujer, Cristina, y al final pues me vendieron un cuenco tibetano que lo tengo, que es una maravilla. Y Luis sí que ya me empezó a comentar pues un poco cómo me veía él. Bueno, tuve la oportunidad de conocer a Miquel Lizarralde personalmente, en estos círculos se realiza, que por cierto este fin de semana ayuno en Madrid. A Marilyn Rosner también tuve la oportunidad de conocerla personalmente. En fin, bueno, me fui. Y sí que es verdad que Miquel Lizarralde, las 3 veces que he tenido los 2 círculos presenciales con él y una sesión que tuve con él hace el año pasado o el anterior, no me acuerdo, sí que él no se acordaba de mí, o sea, la segunda y la tercera vez no se acordaba de mí. Y sí que me dijo, lo primero que me dijo, dice, oye, en esta sala hay 2 o 3 personas con capacidades mediúnicas y tú eres una de ellas. Y yo me quedé, la primera vez que me lo dijo, me quedé pues como gracias a quedar con los ojos así, ojiplática, porque yo no tenía pensado, yo no tenía previsto, así os lo digo, que yo tuviera capacidades mediúnicas. Me interesaba el tema, la vida, o sea, pero así, la vida, no es una expresión, o sea, la vida me interesaba. Y yo, claro, con personas que tenían esas capacidades, que veían, y claro, yo les preguntaba, digo, ¿pero cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Yo me podía tirar el moco y decir, no, pero yo os cuento inicios, es que ha sido así. ¿Y cómo lo veis? A Luis, el de los cuencos tibetanos, como digo yo, bueno, y al final, pues bueno, pues me empecé a formar hace año y medio. Mi primera formación fue con Eva Marchán, que sé que la conocéis, en la Academia de Mediunidad Laica de Chile. Porque, abrazo enorme para Eva. Vamos, para mí... Un beso, Eva. Yo, un saludo para Eva y para Anita también, que es su mano derecha. Pues sí, con Eva tuve la oportunidad de hacer una formación inicial. Para mí fue un antes y un después, fue un mes de agosto, yo estaba de vacaciones además, yo trabajo en un instituto de secundaria, había vacaciones todo el mes y bueno, pues fenomenal. Y después yo lo que quería hacer era una formación también de lo que llaman barquera o de rescate de almas, ayudar a personas fallecidas a, bueno, pues a alcanzar la luz, a trascender y demás. Y bueno, pues después de pues documentarme y mirar, porque yo sí que quería formarme con gente que me resonara, gente que me resonara. Y conocí por las formaciones de Daniel Chumillas, que también lo conoces. Que también, que otro un beso besazo para enorme. Es que, un abrazo para Daniel Chumillas. Menos 2 maestros, ¿eh? O sea, telita. Sí, claro, es que me resonaba muchísimo su información, por supuesto, sin desmerecer el resto de formaciones y de profesiones. No. Por favor. Esta cabra ha tirado para montes, pero para monte bien alto, ¿eh? Esta cabra... Una cabra montesa. Vale, pues nada, pues continuando con el tema, pues me formé en enero en enero de este año. Pero si es que ha sido en enero de este año. Claro. Si a mí me dijiste que terminaste en junio. ¿Cómo se dice ahora? Porque es que el tiempo pasa. Claro, pues en enero de este año, o sea, en agosto del año pasado me formé la formación inicial con Eva Marchán. Con Eva. Y en enero de este año, pues contacté con Daniel Chumillas hace un año, en noviembre-diciembre de 2024, y le pregunté, digo, ¿tienes esta formación? Exploración del más allá. Total, que en enero de este año, durante un fin de semana, a mitad de enero, pues me formé. Bueno, eso ya, sin entrar ya en detalles, esa formación ya fue, es que, bueno, no se dice con palabras. O sea, yo ya dije, esto es. Yo sí que tengo que agradecer a Daniel Chumillas que pues esta formación, porque ahí sí que visualicé, y es que se me hace un nudo en la garganta, visualicé ya a personas fallecidas con verificación. Por no quitaros tiempo, por no quitar tiempo la grabación, pero es que fue
extraordinaria la experiencia que tuve. Una persona que vivía en esta localidad donde vivo yo, cerca de Toledo, bueno, con verificación de cómo se llamaba, y después es que encima, unas semanas más tarde, se publicó de manera, accedió a una publicación casual en un periódico digital de Toledo, datos sobre esta persona. O sea, yo ya dije, bueno, esto es el colmo ya, o sea, increíble. Entonces, bueno... Bueno, es que esas fueron las señales que necesitaste también para corroborar tu camino, tú que estabas... Claro, y qué especial que esa primera prueba que puedes validar y que puedes percibir, esa primera sesión en la que dices, wow, no conozco de nada, es imposible que se me haya cruzado, y te llega la información y la puedes verificar, es como súper mágica. No, claro, es que no hay palabras, Miguel, gracias, es que no hay palabras. O sea, yo sí que es verdad que soy muy emocional, Daniel Sumillas lo sabe, yo me pillo unos cuajos en su formación, con perdón, cuajos, para que no viva en España, pues unas llantinas, porque sí que es verdad que a mí me puede, ¿no? Sí que es verdad que Daniel Sumillas le he preguntado hasta la saciedad, que ella ponía los ojos en blanco en las formaciones, que si la emoción era la verificación, ¿no? Ya las últimas veces que se lo preguntaba, ya ponía los ojos en blanco, Daniel, como diciendo, pero vamos a ver, te lo tengo que explicar más veces. En fin, yo le tengo que dar las gracias, porque para mí esa conexión no tiene palabras. Y al día siguiente, cuando terminé ese fin de semana, esa formación de exploración del más allá, pues había plazas todavía para la formación inicial de Daniel Sumillas, y ya pues nada, entraste de lleno. Me tiré a la piscina y enganché con la avanzada, y que terminó pues ahora en el mes de junio. Y ahora con lo que estoy es con comunicación animal. Me estoy formando con Yamila Prosdófimo, que es una comunicadora animal argentina, que es una maravilla. Vale, ya saludos a Yamila, permitidme por favor, porque es una maravilla. No la conocemos, pero saludos, Yamila. De verdad, porque es una, sin desmerecer otras formaciones de comunicación animal, por supuesto, vaya por delante, pero es la que a mí me ha resonado. Claro. Y como formadora, claro, y como formadora, los medios que utiliza, la cercanía también, tanto como Eva, como Daniel, personas súper asequibles, muy formadas, muy serias, mucho rigor veo yo ahí, en estas tres personas, ¿no? Mucho rigor, mucha seriedad, mucha coherencia. Entonces, pues bueno, la última ha sido con Yamila, que he terminado esa formación. Y en el tema de mediunidad terminaste, como decía, en junio, ¿no? Has terminado tu formación. Sí. Vale, dos preguntas fáciles. Es decir, primero, ¿qué es lo que más te ha sorprendido de las sesiones que tú has realizado hasta ahora? Una de las pruebas así que digas tú, guau, me ha volado la cabeza por 10.000. Es como yo si me pongo a tirar hacia atrás, hay una prueba que a mí me voló la cabeza. ¿Cuál es la tuya? Y la otra sería, ¿qué ha pasado después de terminar tu proceso de formación? Ese vacío que se queda después de terminar la formación y decirte, ¡a la maja! A hacer sesiones. Ya está. Pues eso te lo puede decir también Daniel Sumillas, porque yo las dos últimas clases del mes de junio, la del 23 y la del 30, si no recuerdo mal, porque el 30 creo que cayó un jueves, que era el día de la formación. Bueno, es que yo estaba fatal, frustrada, con una mala leche, por no decir otra cosa, que se me notaba a kilómetros, y Daniel Sumillas con una cara de póker, vamos, con todo mi respeto, porque claro, me decía, tienes que manejar, tienes que gestionar esta frustración. ¿Qué hago yo después de formarme? ¿Qué hago yo? ¿Que me quedo de brazos cruzados? Pues tendré que aplicar esto. Total, que me tiré a la piscina, totalmente irresponsable, pero era la única manera de hacerlo, la que yo entendía. Sí. Y entonces, pues... yo terminé el 30 de junio la formación, y el 13 de julio, o sea, en estos 15 días, hasta el 13 de julio, yo tengo una cuenta de Instagram dedicada a quirología védica, muy modesta, tampoco tiene muchísimos seguidores, pero bueno, sí que hay verdad que... Os la dejaremos en descripción, ¿eh? Sí, se llama Quirología Védica Cristina Soto. Tengo también otra cuenta en TikTok y en Facebook, que es lo mismo que publico en Instagram. Y sí que es verdad que, bueno, pues ya gente que me conocía de mi trabajo y demás, pues nada, sin anestesia, y como si no lo fueran a prohibir,
pues me anuncié sesiones gratuitas, por supuesto, de 1 hora de duración o más, porque yo he tenido sesiones de más duración, y sí que es verdad que en formaciones que he realizado, pues he conocido gente con la que al principio yo hacía duplas, que sigo haciendo duplas. Claro, esto te da en un principio pues más seguridad, gente además que te resuena, gente que bueno, pues Azahara, Juan de México, por ejemplo, no, Jaime de México, perdón, Sergio de Sevilla. Con esas 3 personas he estado haciendo duplas este verano, pero la primera la hice yo sola. Con alguien, con una persona, eran víctimas que llamábamos, por ejemplo, Azahara, una de esta compañera, pues me pasó una persona que conocía, una amistad suya, y entonces pues, nos íbamos intercambiando víctimas, ¿no? Para ver qué pasaba. Y bueno, y empecé el 13 de julio, yo claro, hasta el 1 de agosto no tuve vacaciones, y del 1 de agosto al 30 de agosto, yo este año no me he ido fuera de vacaciones, en plan de pasar días fuera y demás, y bueno, ya fue el acabose. Mañana y tarde, prácticamente todos los días, bueno, todos no, pero porque también una tiene vida, todos tenemos vida, todos necesitamos descansar, lo poco gusta y lo mucho cansa, y la verdad es que, bueno, una maravilla. Yo no tengo palabras también para describir todo el mes de agosto, porque se me petó Instagram, o sea, se me petó la cuenta. Dejó de ser humilde. Claro, pero es importante, por ejemplo, la cuenta porque pasa muchísimo. O sea, no imagináis la cantidad de medium que terminan la formación y se quedan con el culo al aire y no saben qué hacer. A mí me escriben mucho y me preguntan, y Miguel, ¿y tú qué hiciste? ¿Y qué se hace? Y yo mismo, cuando yo terminé mi formación, lo hablé mucho con Sebastián, y yo le decía, ostras, ¿y ahora para dónde tiro? Y es muy curioso, y normalmente pues hay gente que lo que hace es que decide pausar, ¿no? Hay gente que decide pararlo del todo, y hay gente que, como tú dices, a tomar por saco, esto es lo mío y a por ello voy. Qué guay, sí. Qué guay. Y una forma que tú utilizaste fue la promoción, digo, vale, necesito hacer consultantes, pongo sesiones gratuitas, y de esa forma sé que me llega un número de consultantes. Y lo interesante de esto es que lo fuiste intercambiando con compañeros, de forma que el mismo consultante os valía para varios, y así podía incluso contrastar luego sesiones, entiendo, ¿no? Era los conocidos de unos iban con los otros. Sí, bueno, vale, entiendo. A ver, realmente os tengo que decir que la mayoría de los consultantes venían de las personas que contactaban conmigo, porque esto se me pregunta, o sea, sesiones gratuitas, me empezó la gente a escribir. Claro. Pero tremendo, ¿eh? O sea, yo después tenía el móvil, porque yo encima, como no tengo conocimiento, pues ponía mi teléfono, por lo cual mi teléfono personal, cuando añadía el móvil, la cabra tira el móvil, no te lo puede tirar ya, pues nada, venga, teléfono, WhatsApp y demás. Y entonces, pues nada, yo hacía sesiones yo sola, pero también, como os he dicho, en dupla. Y entonces, pues le decía a mis compañeros, sí que es verdad que algún compañero sí que me decía, oye, que conozco a alguien y tal, pero es verdad que la mayoría de las duplas que son las víctimas eran como, a ver, con esto, eran castadas de tu red. Pero eran víctimas como que venían de tal. Y así he estado. En septiembre tuve que parar, tenía agendadas, pero yo en septiembre retomé mi actividad laboral en el instituto, los centros educativos de septiembre sin comentarios, entonces claro, pues yo estaba hasta arriba. Y en septiembre, octubre he tenido que parar. A mitad de octubre he continuado, y ahora me llena de orgullo y satisfacción comunicaros que tiene su agenda abierta otra vez. Que precisamente en estos días he empezado mi periplo, monetizado de alguna manera, de forma muy modesta, por supuesto, porque yo lo que quiero es que la mediunidad esté al alcance de la gente. O sea, con una cantidad, no porque estoy empezando, pero sí que es verdad que entiendo que es un recurso, por decirlo de alguna manera, la mediunidad, recurso no es la palabra, pero bueno, para que me entendáis, es algo que hay que poner a disposición de todo el mundo, y que hay gente que económicamente pues no se lo puede permitir, y hay que ponerlo un poquito al alcance. Y Cristina, todo esto que cuentas y todos estos montes que estás recorriendo, o este monte que estás subiendo, ¿está en consonancia de tu mano izquierda, de tu mochila kármica, o no?
Pues está en consonancia con mi mano izquierda. Hombre, a ver, cada uno sabe, y en mi caso que me preguntas, hacia dónde tiene que ir. La cabra tira al monte. Entonces, aunque haya momentos en los que no seas consciente de esto, porque la vida te lleva por otros derroteros más materiales, más del plano material, pues al final es que te lleva a ello, a base de personas que conoces, de situaciones. Entonces sí que siempre he pensado que el plano espiritual, digamos, o todo lo metafísico, llamarlo como quiera, con el término que cada uno se identifique, pues sí que digamos que sí, que yo tenía una inclinación hacia ese plano. Miguel, me preguntabas antes, discúlpame, si había alguna sesión que me hubiera... esa prueba que la dices prueba tú, que te marcó. La prueba que te marcó, ¿no? A ver, así que me marcara... a ver, en la formación de rescate de almas ya os he comentado esa verificación, pero claro, era de rescate de almas, pero también, bueno, de alguna manera tiene cierta relación. Pero ciñéndonos propiamente dicho a la mediunidad propiamente dicha, recuerdo una sesión, pues yo creo que fue de las primeras, además la hice yo sola. Yo era una persona que bueno, pues no tenía una preferencia, o al menos no me lo había dicho a mí, de alguien que quisiera que se presentase en la sesión. Y entonces, bueno, pues yo empecé a visualizar, me costó un poquito, empecé a visualizar a un señor, era un escenario exterior muy bonito, el campo, como en verano, ¿no? Como el trigo, los campos así de trigo, y era como el ocaso, ¿no? El sol se estaba como poniendo y el señor se iba acercando, ¿no? Se iba acercando. Cada medium tiene su especialización. Sí que es verdad que con los compañeros y compañeras con los que he hecho dupla, ya cada uno sabemos, fíjate, el tipo de persona, es curioso, no siempre ocurre, claro, pero hay una estadística, cada uno tenemos como un perfil de persona que se puede acercar, que se puede presentar del plano espiritual. Entonces, sí que es verdad que yo estoy especializada, ¿no? Pero sí que hay una proporción muy grande de personas mayores que se presentan. Yo voy mucho en detalle. Mi forma de trabajar es que veo el aparador con el tapetito en el ganchillo, con la tacita, es todo como muy detallado, la ropa, un pliegue aquí, bueno, pues una marca. Detalles muy puntuales, así, ¿no? Sí, todo como mucho detalle. Entonces este señor se fue acercando, entró en una casa, voy a resumirlo, pero se incorporó al escenario una señora ya pues con, no sé, 50, 60 años, con un delantal, y estaba en la cocina. Entonces esto era como que la consultante, que podrían ser vosotros en este caso, y yo me dije a la consultante, mira, es esta señora que está en la cocina, nos estaba dando la espalda, y estaba cocinando, estaba friendo algo, se veía crepitar, yo lo oía un poco, el aceite con una espumadera, pero a mí no me llegaba que fuera una merluza rebozada. Esto no era un plato salado, a mí me llegaba que era dulce. Y entonces yo, sin mirar a la consultante, seguía mirando la escena de esta señora que nos estaba, o me estaba dando la espalda, y yo dije, no es algo salado, esto es algo dulce, son buñuelos. Y la señora se dio la vuelta y, bueno, de su lado izquierdo, por no ponerme, hizo así, y hizo... ¡Ay, guiño! Te dio lo que hay. Segunda parte de esto, la consultante dijo, es mi abuela, pues que nos hacía buñuelos. Falleció su abuela, el señor era su abuelo, fui comentando, le resonaba todo, prácticamente todo, y sí que ellos todos los años, en la época de Todos los Santos, rinden homenaje, tributo a su abuela haciendo buñuelos. Los buñuelos. Se reúne la familia, porque la abuela estaba especializada, entre otras cosas, en repostería y en hacer buñuelos. Y yo me quedé alucinada cuando la abuela hizo así, mirando el ojo como diciendo, sí señora. Entonces, bueno,
Sí Qué que bueno. o mensajes, por ejemplo, a las personas consultantes, mensajes que llegan en un momento concreto, de alguien que la persona consultante no tiene previsto que se presente, porque piensa que tiene una prioridad que sea pues su madre fallecida, su abuela, su marido fallecido, ¿por qué no? Pero igual se presenta, como me pasó este verano, con una consultante, pues un chico que había fallecido con 20 años y era amigo del hermano de la consultante. No había un interés romántico en ello ni nada, simplemente que este chico estaba muy vinculado a la familia de la consultante, estaba muy a gusto en su casa y era amigo de la consultante y del hermano sobre todo. Y bueno, yo le veía leyendo unos libros, pero libros que yo le decía a la consultante que no eran libros, a ver, no eran cómics, no era lectura, digamos, más amable, no, era lectura profunda. Y entonces ahí fue cuando la consultante me dijo, ya sé quién es, fulanito, no recuerdo el nombre, fulanito con todos mis respetos, Sí, por favor, sí. le llamábamos el filósofo, porque me gustaba y me llamaba mucho la atención que para lo jovencito que era, con 16, 17 años, era muy aficionado a este tipo de lecturas. Qué Leía fuerte. filosofía. Que no es algo muy común. Que no es algo muy común. Claro. Algo que digas, uy, Claro, es algo generalista. Claro, y este chico se presentó para transmitirle un mensaje en concreto a la consultante en un momento concreto de su vida. Fue muy curioso. Mira esto qué chulo, ¿no? Porque al final, cuando decimos lo de el consultante viene pidiendo con quién quiere hablar o quién tal, y a lo mejor esa persona no hubiera pensado jamás que esa persona tuviera un mensaje para ellos, hubiera ido a alguien más cercano o tal, pero hoy lo bonito que es el hecho de que ellos mismos decidan venir para dar ese mensaje sin que ellos lo esperen. Por eso también está guay el hecho de que cuando los consultantes van a una sesión, que también, oye, estén abiertos a ver quién viene a darles ese mensaje. Claro. No solo obcecados en, no, yo quiero hablar con mi padre o con mi marido. Sí, eso es muy importante, la disposición de la persona consultante. Porque es verdad que hay consultantes que van un poco, bueno, esto no por sistema, y después no lo verifican. Lo mismo que hay otros consultantes que después te dicen al cabo de unos días o de unas semanas o al cabo de un rato, he preguntado a mi madre o a mi tía abuela y resulta que sí, que tal. Entonces esto es mucho de agradecer, es muy de agradecer y esto determina mucho y condiciona mucho la disposición de la persona consultante, aunque no le resuene, porque puede presentarse alguien que no sea para esa sesión. Y yo siempre lo digo, igual yo no soy la vía, la herramienta, la antena, para hacer una sesión contigo. Entonces me ha pasado una vez, afortunadamente o por suerte para la persona consultante, porque igual recurrió seguramente a otra persona que era en el plano espiritual, tenían a esa persona realmente para ella, como medium, ¿no? Vale, y Cristina, una última pregunta y tiene que ser 2 minutos de duración porque en 3 empiezo sesión de mediunidad. Así que... pero no puedo cerrar el episodio sin que me conteste. ¿En algún momento a la quirología y la mediunidad se han solapado? Es decir, ¿en alguna sesión de mediunidad te ha llegado alguna prueba enseñándote alguna línea o enseñándote algún código relacionado con la quirología? Por ejemplo, yo tengo un caso práctico. A mí, en sesiones de mediunidad, me enseñan cartas de tarot para hablarme de algo en concreto. ¿A ti te ha pasado algo parecido? ¿O hay al revés, Miguel? Es decir, me ha pasado hasta ahora, me ha pasado en un estudio de manos presencial con la persona que pagaba. Yo las sesiones de mediunidad las hago a través de videollamada de WhatsApp, no las hago, pero sí que me ha ocurrido con personas a nivel presencial, que les estoy haciendo el estudio de las manos y sí que me empieza como a llegar información. Y entonces la llave, la puerta para... lo que pasa es que, claro, tengo que hacerlo de una manera con mucho cuidado también, porque una cosa es una cosa y otra cosa es otra. Pero sí, una sesión o un estudio de quirología védica presencial puede dar pie perfectamente, porque a mí me ha pasado a una segunda parte. Lo que pasa es que yo lo que hago es agendar después una sesión de mediunidad, porque cada cosa tiene su momento. Pero he hecho algún adelanto, algún avance de sesión de mediunidad.
Claro, no es que tú Muy bien. mezcles, sino que en algún momento en esa sesión tienes como pequeños tips, o sea, pequeños input de, aquí hay algo. Y a partir de ahí enlazas o agenda una sesión de mediunidad como debe ser, ¿no? Muy Sí, bien. hombre, el hecho de ver algunos, sí, el hecho de ver algunos elementos en la mano me da pie a capacidades de la persona, una persona sensible, algún episodio en su vida relacionado con algún familiar que igual se presenta en ese momento. Estoy ahora recordando una concretamente este verano. Sí, una persona con una situación familiar en su infancia y primera juventud complicada. Con una sensación, bueno, pues lo pasó mal, actualmente pues bien, se ha independizado, tiene su vida pues ya como esta persona quiere, pero sí que había como un pozo, había, digamos que había una tela, había algo que unía una cosa con otra. Y sí que es verdad que en función de la información y de las personas de las que pudimos hablar a través de esa información en la mano, después es verdad que vino solo. Empecé a visualizar, pero la mano me dio confianza o me dio ese chasis, ese pedestal, esa tarima para poder armar esa sesión de mediunidad. Claro, claro. Sí, me describí a esa persona y le resonaba. O sea, ahí sí que hubo también una verificación. Muy bien. Bueno, Cristina, pues yo no sé, no puedo agradecerte el tiempo, la cantidad de información. Yo me comprometo, si hay comentario y la gente quiere, yo me comprometo a hacerme un estudio de quirología y luego hablarlo en un directo. Y decir, mirad lo que me ha conseguido sacar Cristina. Invitamos a Cristina de nuevo y que venga Sí, porque nos ha dejado con la duda de los lunares. No, ojo. Ah, sí. Eso es que tendría que verlo. Claro, yo necesito verificar que eso no es una... Yo creo que sí era un lunar, pero necesito verlo. Y donde está, pues hombre, teniendo en cuenta a lo que, por ejemplo, tus capacidades mediúnicas, Miguel, pues bueno, un poquito blanco y en botella. Pero tengo que verificar que esto es un lunar. Muy bien. Tal y donde está. Y tal y no como- un donde estigma. Pues, de chicos, Jesucristo. por favor, pedid comentarios, pedidlo porque ahora me quedo yo con las ganas y si no, no tengo excusa. Entonces, y bueno, ya lo comentaremos. Y de verdad, Cristina, no sé si tú das talleres, das cursos relacionados con quirología o das algún tipo de formación. Sí, los he impartido a distancia también a personas que incluso viven fuera de España. Me lo demandan, además individuales. O sea, si hay alguien que me demande un estudio, pues es un taller Una de formación. quirología, un mini curso, digamos, que he impartido alguno. Vamos, yo encantada. Si es que me vengo arriba enseguida con esto. Pues ya sabéis, en Instagram dejaremos todas las redes sociales de Cristina, tanto la de Instagram como TikTok, como su WhatsApp personal para que la bombardeéis, que le encanta. Y nada, y que muchísimas gracias de verdad, Cristina, por acompañarnos. Y bueno, y a vosotros, pues muchísimas gracias por estar otra semana más con nosotros. Gracias, véndenos un poco. ¿Cómo nos pueden ayudar? Nos podéis ayudar, además de suscribiros y darle like a los vídeos de YouTube y en las redes sociales, que bueno, eso es gratis, también a nivel económico, los dineritos que son tan necesarios para poder seguir creciendo y para poder seguir haciendo cositas, pues tenemos membresías desde 2,99 en adelante y bueno, pues de ahí para adelante. Recordad también el grupo de Telegram, donde hacemos comunidad y donde hay tanta gente para poder apoyaros entre vosotros y tal. Y bueno, también las cosas que tiene Miguel, que ofrece Miguel en la página web de sus propias sesiones y cosas así, que eso, bueno, es algo un poco más específico, pero simplemente si queréis ayudarnos, pues con las membresías, la verdad que vamos bien. Si necesitáis sesión de tarot o de registro, ya sabéis dónde estoy y que será encantado. Y luego todo el dinero ya sabéis que lo reinvertimos directamente en el podcast, así que tenemos ganitas de hacer cosas, esperamos que poquito a poco entre todos lo consigamos y que de verdad, y si no, ya sabéis, darle a like, suscribiros, es gratis y a nosotros siempre nos ayuda. Un besazo enorme y nos vemos en 2 semanas. Chao, chao.